Podemos sentarnos, hermano. El otro día, suelo empezar así, más de una vez. Me llamó o me habló el pastor fulano o el pastor mengano. En este caso fue la esposa de nuestro pastor Ramón. Y me dijo, ¿será que usted puede traer una palabra? Normalmente siempre pregunto, ¿hay tema? Y si me dicen que sí me ciño y si no, pues... Pero ni me dieron lugar a hacer la pregunta. Me dijeron, el tema es un pacto con Dios. Un pacto con Dios. A mí el tema me creó una duda. Y era si se estaría entendiendo bien el tema del pacto al decir un pacto con Dios. Y es porque en matemáticas da lo mismo si tú sumas 2 más 4 que 4 más 2. Al final es 6. Pero en la relación con el Señor, el orden de los factores siempre altera el producto. Siempre. Por eso el orden tiene que ser el correcto. De manera que sí, voy a hablar sobre el pacto, porque este mes lo vamos a dedicar al pacto. Pero hay 3 cosas que me gustaría que cuando salgamos de aquí tengamos claras. La primera, que es un pacto a los ojos de Dios. La segunda, quitar de en medio ese prejuicio debido a una falsa información que muchas veces hay entre los creyentes a causa del pacto. Y la tercera, como el sermón no va a dar de sí como para tratar todos los pactos de Dios, al menos tratar en profundidad el más importante. Hay un pacto, sabéis, que es el más importante. Dios ha hecho bastantes pactos. Uno los ha hecho sujetos a condiciones. Otro los ha hecho de manera unilateral, sin necesidad de que tú o yo tengamos que cumplir esa condición. Pero hay uno que es la madre de todos los pactos, porque dio origen al resto de los pactos. Vamos a irnos, hermanitos, al libro de los Hebreos y al capítulo 13. Hebreos capítulo 13, y vamos a leer, como a mí me gustan los textos cortos, solamente 2 versículos. Pero en realidad vamos a leer los 2 versículos para coger el hilo a ese texto, porque nos vamos a centrar en una pequeña frase. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Que está dentro de la bendición y de la salutación final, que dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, podemos sentarnos, hermanos. Hoy vamos a tratar sobre todo esa frase de 2 palabras: pacto
eterno. ¿Sabéis? Yo he dicho muchas veces en esta iglesia que soy un despistado. Yo me he ido a tocar muchas veces sin el saxofón. Y iba con el uniforme, con el acrílico, con las partituras, pero no me llevaba el saxofón. O no me acordaba dónde había aparcado el coche. Esta mañana me ha vuelto a pasar. Tal vez haya sido una jugarreta del que está siempre tratando de estorbarlo todo para descentrarme. No lo sé. Lo que sí sé es que he tenido que volver a mi casa porque se me había olvidado el mensaje. Bueno, nosotros olvidamos muchas cosas. Otras cosas no simplemente se olvidan, pasan de fecha, tienen caducidad. Un yogur te dura 20 días. La ley duró una etapa. El pacto eterno de Dios durará por la eternidad. Y Dios no se olvidará del pacto que Dios hizo contigo. Ni aquí, en cualquier situación, ni en la eternidad. Puedes confiar en el pacto. Y es que hoy vamos a hablar, hermanos, de una palabra bíblica con la que nosotros estamos muy familiarizados, aunque no pensemos en ello. Pacto. La palabra pacto es berit en el hebreo y diateque, que es la que acabamos de leer ahora en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Bueno, la historia es que nuestra vida está llena de pactos. Yo, a últimos de año, haré un pacto. Y ahí sí, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo con Margot. Si Dios quiere, a últimos de año nos casamos. Dentro de no muchos días, si Dios quiere, después de 5 años de sequía, yo voy a hacer otro pacto con la OCE. Ya por fin el milagro sucedió, las oraciones de los hermanos, las mías propias, fueron respondidas y la OCE se puso en contacto conmigo y me dijo: el día 14 de febrero tiene usted que ir a Valencia porque usted tiene que hacer el examen médico. Y el examen médico es el umbral de entrada al trabajo. Tú, más de una vez, has hecho pactos en tu vida. Si estás casado, hiciste un pacto con tu mujer. Un pacto de apoyaros, un pacto de bendeciros, un pacto de amaros mutuamente el resto de vuestra vida. Si tienes un trabajo, hiciste un pacto con tu empresa, porque salvo que te tengan bajo cuerda y en negro, tú firmaste un contrato. Y es que la palabra pacto significa contrato, alianza, acuerdo. Muy bien. Las sociedades también han hecho pactos. La propia España, hermano. Cuando yo estaba escribiendo esto, como me encanta la historia, recordé los pactos de familia. Los pactos de familia fueron pactos que España hacía con Francia, aunque a España no le gusten los gabachos, por el sencillo hecho de que en España había un rey francés, de origen francés, un Borbón. Entonces hacían pactos de familia, pactos entre ellos, para defenderse de las incursiones y de los ataques y de los robos de los piratas ingleses, porque siempre fueron una nación de piratas. Hay también, por ejemplo, otro tratado, otro pacto en la historia, que es el Pacto de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas dividió el mundo como una naranja por la mitad. La mitad para España, la otra mitad para Portugal. Bueno. Los políticos hacen pactos también. Los pactos en sí no son malos ni son buenos. Lo que hace un pacto bueno o malo es el propósito por el que se produce, el propósito por el que se origina. El pacto, hermanitos, es sencillamente un instrumento. Un instrumento que busca unos frutos, que busca unos objetivos. Los pactos afectan a muchas personas.
Hay un pacto que te afecta a ti y a tu mujer, o a ti y a tu esposo, que es el matrimonio. Hay un pacto que te afecta a ti y a tu casa y que afecta a la empresa y al resto de los compañeros de trabajo. No es un contrato de trabajo. Hay un pacto que puede afectar a toda una nación, como por ejemplo la Unión Europea. La Unión Europea es el resultado de un pacto de un montón de países. Pero todos esos pactos, ¿sabes? Antes o después pasarán. Si hiciste un pacto con tu mujer, antes o después el tiempo te la arrebatará. O te arrebatará a ti de su lado. ¿Por qué? Pues porque si el Señor no viene antes, hay un proceso que se va dando. Los contratos de trabajo lo mismo. Pero, hay un pacto eterno. Ese es el pacto que vamos a hablar. El pacto eterno de Dios se extenderá en el futuro, por toda la eternidad. Pero ¿sabes por qué se va a extender en el futuro? Porque Dios es un Dios eterno que no tiene principio ni fin. En la eternidad, cuando no había tiempo en el origen y en el principio, Dios planeó un futuro. Y la manera de llegar a ese futuro fue el pacto eterno. Ese pacto se va a cumplir. Y ese pacto está relacionado contigo y está relacionado conmigo. ¿Qué es un pacto? Un pacto, hermanito, es un acuerdo, una alianza para llevar a cabo un propósito, de manera que la Biblia nos enseña eso. Siempre es una alianza o un acuerdo. Pero en el caso del pacto de Dios, en el caso del pacto que Dios hace con nosotros, es siempre un pacto, un acuerdo, una alianza movida por el amor. Dios te amó. Dios tiene un propósito de bendición para tu casa. Dios tiene una vida preparada para ti. Y todo eso está incluido en el pacto. Y todo eso va a ser cumplido, ¿sabe por qué? Porque hay un pacto. Un pacto que Dios hizo contigo. Y un pacto que Dios hizo en sí mismo. Consigo mismo. En la eternidad. Por las tres personas. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese pacto solo tiene un propósito y es la salvación y la bendición del hombre. Pero, ¿sabes? Hay dos tipos de pactos. Todo esto, aunque pueda parecer en plan clase, no es otra cosa que tratar de que entendamos bien el pacto para que disfrutemos sus bendiciones, que se tienen en el orden espiritual, que se tienden en el orden material, que se tienden en el orden familiar. Hay dos tipos de pacto delante de Dios. Los teólogos los llaman ad extra y ad intra. Ad extra quiere decir hacia afuera y ad intra quiere decir hacia adentro. O sea, uno está hablando el ad intra del pacto que Dios hizo en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se propusieron crear al hombre. Pero no solo se propusieron crear al hombre, se propusieron salvar al hombre, porque siendo Dios un Dios libre y soberano, y siendo nosotros a su imagen y semejanza, nosotros no podíamos ser hechos como muñequitos y como piezas de una fábrica que van de manera inconsciente cumpliendo un papel. Nosotros fuimos hechos libres. De manera que para que ese propósito de salvación se cumpliera, Dios hizo un pacto consigo mismo, ad intra. Pero también para que se cumpliera en relación con nosotros,
Dios preparó un pacto con nosotros. Ad extra, hacia afuera. Y ese pacto no lo vamos a tratar, pero sí vamos a tratar las derivaciones del pacto eterno, del pacto intratrinitario hacia nosotros. Bueno, la Biblia, hermanitos, nos habla de muchos pactos. Incluso hay gente que tiene 6, hay gente que tiene 7, hay gente que tiene 5. Los eruditos no se ponen de acuerdo. Y tú preguntas, ¿cuántos pactos de Dios hay en la Biblia? Cada uno te va a dar una respuesta. Pero la cosa es que Dios tuvo un pacto con Adán. Dios hizo un pacto con Adán. Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Moisés. Y Dios hizo el pacto con Abraham. Todos tienen su origen en este primer e inicial pacto, que es el pacto eterno de Dios. Cuando no había nada ni nadie, Dios ya estaba pensando en ti. Dios ya te estaba amando a ti. Tú no eres el resultado de la casualidad. Tú eres el resultado del propósito de un Dios santo y bendito que hizo un pacto. Crearte, salvarte y tenerte a su lado por la eternidad. Porque como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Vamos a ver, hermanitos, algunas características de estos pactos. Ahora, el problema es que Dios tiene un lenguaje y nosotros tenemos otro. Hay algunos que dicen que el hebreo es el lenguaje de Dios. No es verdad. El hebreo es el lenguaje del pueblo al que Dios llamó siendo el menor y el más pequeño de la tierra, para mostrar su gracia y su misericordia y para dar a conocer sus propósitos al resto de la humanidad. Dios tiene un lenguaje, pero ese lenguaje nosotros no podríamos entenderlo. De manera que Dios acaba mostrándonos su propósito en su manera de actuar. Dios tiene una manera de actuar para llevar a cabo su plan, su pacto y su propósito. ¿Y sabéis qué? Nos lo dijo en términos humanos. Por eso vamos a estudiar ahora un momento cómo eran los pactos en el antiguo Israel. ¿Cómo eran los pactos en el antiguo Israel para que podamos entender cómo es el pacto que Dios hizo con nosotros? En la época del antiguo de Israel, ¿sabéis? Había, como ahora, pactos. Pactos que hacían las personas entre iguales y pactos que hacían los pueblos, las naciones, entre iguales. En esos pactos había una serie de condiciones que había que cumplir para que la vigencia del pacto permaneciese, porque si no, el pacto se rompía. Y los beneficios del pacto en seguridad o en colaboración económica o en cualquier otra historia se perdían. Los pactos tenían condiciones. Los pactos estaban regulados y estaban reglamentados, pero no solamente estaban regulados y reglamentados, había necesidad de testigos y los pactos se firmaban y se sellaban. Y no solamente eso, se ponía a Dios por testigo, porque de hecho se sacrificaba un animal inocente, se lo partían dos, se ponía uno a un lado y el otro al otro, y los dos que estaban firmando el pacto en nombre de su familia, en el suyo propio o en el nombre de su nación,
tenían que pasar por entre medio de aquellos animales sacrificados para ratificar el pacto. Después se daban la mano y el pacto ya quedaba completa, total y absolutamente sellado. Pero esos pactos no eran todos iguales. Lo mismo que hubo un pacto ad intra y hubo un pacto ad extra, había pactos entre iguales y había pactos entre diferentes. Si yo hacía un pacto con el pastor Félix, pues era un pacto entre iguales. Pero si yo hacía un pacto con un rey, oye, había una diferencia. No era entre iguales. En un pacto entre iguales, la iniciativa la podía tomar cualquiera de las dos partes. En un matrimonio, que es un pacto entre iguales, normalmente la iniciativa la toma el hombre. Algunos son tan clásicos que incluso si la mujer tomara la iniciativa no les parecería correcto y les parecería que la mujer es demasiado moderna. Lo normal es que la tome el hombre, porque estamos hablando de un pacto entre iguales. Pero en un pacto entre desiguales, en un pacto entre un soberano grandioso, potente, poderoso, o un país como puede ser Estados Unidos, y una nación pequeñita, chiquinina y enana como Mónaco, ¿tú quién crees que va a tomar la iniciativa del pacto? ¿Tú quién crees que tiene la sartén por el mango en ese pacto? ¿Tú quién crees que va a imponer las condiciones en ese pacto? ¿Sabes quién es? El más grande. Así que hay pactos donde ambas partes negocian las condiciones y hay pactos donde es el grande el que negocia las condiciones. El pequeño es llamado al pacto, pero no toma la iniciativa del pacto. Y el pequeño no regula el pacto y dice qué condiciones va a haber en el pacto. Es el grande porque él tiene el poder. Y porque él tiene el poder, además tiene la capacidad de garantizar el cumplimiento del pacto. Dios ha hecho un pacto contigo. Pero es el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios infinito, el Dios de gracia y el Dios de misericordia. Él es el que tomó la iniciativa, porque la Escritura es clara cuando dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es el que toma la iniciativa. Él es además el que establece las condiciones del pacto, que se pueden resumir en lo que el Nuevo Testamento dice. Nos vamos a la ley de Moisés y hay un montón de legislación. Que si para llegar a ofrecer el sacrificio te tienes que lavar, que si patatín, que si para comer te tienes que lavar, que si tienes que hacer esto, que si tienes lo otro, que si eres rico tienes que ofrecer este animal, que si eres pobre puedes ofrecer una paloma, que ta. El pacto mosaico estaba lleno de leyes. Había que ser, una enciclopedia para recordarlas todas. Pero básicamente, el pacto que Dios ha puesto tiene hoy solo dos leyes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo Dios puede hacer pactos. Más de una vez, hermanito, yo escucho, porque en la iglesia evangélica hay gente con mucho conocimiento. Yo escucho a algunos, que te quedan alucinados. Yo soy un enano al lado de ellos. Hay gente con conocimiento, hay gente con el conocimiento muy fundamental y hay auténticos ignorantes. Entonces, yo escucho de vez en cuando a un hermanito con toda su sinceridad, con toda su buena voluntad, con toda su buena fe y con toda su ignorancia decir: haz un pacto con Dios. Haz un pacto con Dios. Voy a hacer un pacto con Dios. ¿Quieres que te diga algo? Nunca, jamás, nadie hizo un pacto con Dios.
santo de los creyentes. Nadie ha hecho un pacto jamás con Dios. Sin embargo, como Dios es amor, Dios ha hecho un pacto con muchos. No podemos decir nunca jamás, voy a hacer un pacto con Dios, porque, como os decía antes, el que hace el pacto es el que tiene el poder de garantizar el pacto. Y ni tú ni yo podemos garantizar un pacto que pretendiéramos hacer con Dios. Nosotros hoy podemos prometer a Dios y podemos comprometernos con Dios que vamos a ser fieles, que vamos a estar consagrados, que nunca le vamos a negar, que siempre vamos a estar dando fruto para su gloria. Pero nosotros, hermanito, somos limitados, somos pecadores, no tenemos el control y no podemos hacerlo. Pero es que además, como os decía antes, para establecer el pacto, el que establecía el pacto era el más poderoso. Y no hay nadie, ni en la tierra ni en el cielo, como el Dios tres veces santo, en poder, en gloria, en autoridad, en omnisciencia. Nosotros no somos hormigas, es que no somos nada comparados con Dios. Por eso no podemos hacer un pacto con Dios. Sin embargo, nosotros hemos entrado en pacto con Dios, que es diferente. Es muy diferente. La Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. La iniciativa siempre es de Dios para nuestro bien y para su gloria. De manera que tal vez alguno que está equivocado en ese puntillo de que él cree que puede hacer un pacto con Dios, me diga, hermano Charlie, está usted equivocado, porque siempre puede haber la posibilidad de eso. ¿Usted se acuerda del caso de Jacob? Jacob hizo un pacto con Dios. Jacob hizo voto a Jehová una vez que tuvo el sueño donde Dios le habló. Pero tampoco vale el caso. ¿Y sabes por qué? Porque Jacob, si te fijas en el texto que está en Génesis 28, si te fijas, Jacob era hijo de creyente, pero todavía no era creyente completo, en el sentido de haberle entregado a Dios su vida. Él habla de que se le ha presentado el Dios de sus padres. No dice, se me ha presentado mi Dios. No dice, se ha presentado el Dios mío, sino que dice, el Dios de mis padres está aquí y este lugar es terrible y yo no lo sabía. Todavía él no había dado su vida por completo a Dios. Todavía seguía siendo no Israel el que lucha con Dios, el que lucha junto a Dios, sino Jacob, el engañador, el suplantador, el mentiroso. Porque eso era lo que su nombre significaba. Y entonces él, como tuvo esa experiencia, quiso entrar en pacto con Dios, pero aquí el orden de los factores altera el producto, hermanito. Lo bueno es que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Muy bien. Los pactos, hermanitos, tienen normalmente tres apartados. Tres apartados. Esos eran los pactos que hacían los reyes con otros reyes, como por ejemplo Herodes con el César. Herodes era un rey, pero era un rey chiquitito, y el rey grande era el César. Y el César era el que imponía la constitución, imponía el pacto. De manera que normalmente todos los pactos que se firmaban tenían tres apartados, tres secciones. La primera, hermanitos, era las condiciones del pacto. La segunda era las bendiciones del pacto. La tercera era la reprimenda o los castigos a causa del quebrantamiento del pacto. ¿Cuál era la primera? La primera,
Las bendiciones. Perdón, las condiciones. Las condiciones. Y es que os decía que las obligaciones eran a veces tremendas y no todo el mundo las reconoce. Pero las obligaciones, cuando Dios hace un pacto con nosotros, hay unas condiciones. La condición primera y básica, ¿sabes cuál es? Reconocerte pecador. Reconocer que Dios ha provisto un cordero que quita tu pecado, que lava tu alma. Y reconocer que ese cordero que se llama Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Hacerle tu Señor y tu Salvador. La segunda condición es vivir para aquel que te compró al precio de su vida y de su sangre. Porque si Él te compró, resulta que Él es tu dueño. Y Él es el dueño de tus días. Él es el dueño de tu tiempo. Él es el dueño de tus capacidades. Él es el dueño de tu vida. Un siervo de Dios vive para Dios las 24 horas del día. Porque todo lo que acontece es la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Porque lo está usando. También lo está bendiciendo, pero lo está usando. De manera que el primer apartado eran las obligaciones. El segundo apartado de los pactos eran las bendiciones. Cuando España, por ejemplo, firmó con la Comunidad Económica Europea, había unas obligaciones que España tenía que cumplir. Le pedían que tenía que tener económicamente un déficit menor a tal porcentaje, yo no sé qué, yo no sé cuánto, vale. Pero luego venían los beneficios, las bendiciones del pacto. ¿Cuáles eran las bendiciones del pacto? Pues iban a ayudarle a España en mucho dinero para carreteras, para infraestructuras, para obras, para alguna empresa, para patatín, para patatán. Dios ha puesto en nuestra vida, en ese pacto, obligaciones, pero ha puesto muchísimo más bendiciones. La bendición de que ya no eres hijo de tu padre y de tu madre, aunque lo sigas siendo. Ahora eres un escalón mucho más elevado, hijo de Dios. Adoptado, pero hijo de Dios. La bendición es que Dios ha limpiado tu alma. Dios te ha hecho formar parte, al ser hijo de Dios, de su familia. Y Dios va a cumplir todos sus propósitos. Que en ese pacto eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron con relación a ti, con relación a mí, con relación a todo su pueblo. Sin embargo, como Dios es un Padre responsable y no es un Padre que malcría a sus hijos, el pacto también tiene reprimendas, también tiene sanciones y también tiene castigo cuando no vivimos como todos, no vivimos como Dios quiere. Esa es la realidad. Pablo habla y dice en Corintios que algunos habían muerto literalmente. ¿Y sabes por qué? Porque estaban comiendo la cena indignamente. Cuidado. Dios lo hizo en aquel momento para inspirar temor, para inspirar reverencia, para avisar a la gente de que con las cosas de Dios no se juega. Amén. Y cuando alguien juega, ten por seguro algo. Que al igual que el padre responsable, cuando un hijo no se comporta, le va a dar un par de cachetes en el trasero, el Dios de gloria, cuando un hijo suyo no se comporta, lo va a someter a disciplina. No te digo que vaya a perder la salvación, porque la salvación está incluida en el pacto eterno y Dios no cambia de parecer, no es como nosotros.
pero sí va a ser disciplinada. Y profundamente. Y además, seriamente. Bueno, ahora vamos a hablar, hermanos, de el pacto concreto. Hasta ahora hemos hablado un poco en general de lo que era el pacto, pero ahora vamos a hablar, antes de que terminemos, del pacto principal que dio origen al resto de los pactos, del pacto que hemos leído, por la sangre del pacto eterno. Hubo un pacto eterno en el que se decidió proveer una sangre que limpia tu pecado y el mío y que hasta sana tu enfermedad o la mía. Hubo un pacto eterno. De ese pacto vamos a hablar. Ese pacto, en teología, es conocido como el Pactum Salutis. Pactum Salutis. El pacto de salud. Porque es el pacto de vida. En latín. Antes el latín se usaba mucho en teología y la teología sigue usando muchas palabras en latín. Normalmente es conocido como el pacto de redención o el pacto eterno. Este pacto, como decía, es la madre de todos los pactos. Pero este pacto fue hecho para la gloria de Dios y para la bendición. En la eternidad, cuando tú no eras nada ni nadie, cuando nadie sabía ni siquiera que tú existirías, Dios hizo un pacto consigo mismo. Para su gloria, pero para tu bendición y tu salvación. De eso habla el pacto. Normalmente, los pactos de la Biblia son pactos que Dios hace con el hombre. El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto de la gracia. Dios los hace con hombres. Aquí, Dios hizo un pacto con Él mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, movido por el amor a alguien que ni siquiera existía. Era sencillamente un proyecto, pero que estaba en su corazón. Hicieron un pacto de salvación, en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se repartieron los papeles. En un matrimonio, lo normal, si hay suerte, y no hace falta que la mujer salga a trabajar, pues el marido sale a trabajar y la mujer se dedica plenamente a la casa y a sus hijos para que sean bien cuidados y bien educados y criados, ¿verdad? Se reparten los papeles. En el seno de la deidad, en la eternidad, Dios en sí mismo se repartió los papeles de ese pacto eterno que iban a hacer para llevarlo al cumplimiento, para llevarlo a la sublimación, para salvarte a ti y a mí. ¿Sabes por qué? Porque te amaron. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuál fue el papel del Padre? Cada uno tuvo un papel. ¿Sabe cuál fue el papel del Padre? El papel del Padre fue amar al hombre. A veces creemos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios exigente y es un Dios vengativo porque ocurrieron estas cosas y las otras y las demás allá. Y el Dios del Nuevo Testamento, que es Jesucristo, es un Dios lleno de amor y de gracia. En lo segundo tenemos razón. En lo primero estamos profundamente equivocados. El Dios del Antiguo Testamento también es un Dios de amor. De hecho, Él te amó. Y porque Él te amó, decidió preparar un pueblo para su Hijo. Eso es lo que dice la Escritura. El Padre
iba a darle al Hijo un pueblo. ¿Un pueblo para qué? Un pueblo para que fuera suyo, un pueblo para que fuera salvado, un pueblo para que fuera guardado, para que fuera bendecido, para que tuviera aquí una vida que le diera la gloria a Dios y en la que ellos fueran felices. Eso lo hizo el Padre. El pacto eterno por parte del Padre era amar al hombre y elegir un pueblo. Pero ¿sabe? Y dárselo a su Hijo. Y dárselo al Hijo. Para que se cumpla lo que dice la palabra. Que Él sería el primero entre muchos hermanos. El primero entre muchos hermanos. Pero el Hijo también tenía su papel en ese pacto eterno para la salvación del hombre y para la gloria de Dios. ¿Sabes cuál era? Alguna vez lo he dicho aquí. El Hijo vino con el propósito de salvar a su pueblo de nuestros pecados. El Hijo vino para derramar su sangre por todos tus pecados. Para limpiar todos tus pecados. Hay pecados a los que el hombre da más importancia y hay otros que tienen menos importancia. Hay algunos que cometemos, bueno, y dentro de 20 minutos nos hemos olvidado de él. Hay otros que pasa un año, pasan 2, pasan 3 o pasan 20 y seguimos recordándolos. Pero te voy a decir una cosa, tanto uno como otro delante de Dios a la hora de limpiarlo son lo mismo. Nada, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De manera que toda tu deuda ha sido quitada. Tú y yo no le debemos nada a Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque Jesucristo lo pagó todo. No porque tú y yo lo pagáramos. Ese era el papel del Señor Jesús en el pacto eterno, que debía ser cumplido en esta tierra y en un momento en la historia. Pero no era simplemente pagar nuestra deuda, era vivir nuestra justicia. Dios es un Dios justo. Dios no puede dar a nadie por justificado si no es un hombre justo. Dios no puede dar a nadie por inocente si no es realmente inocente. Y tú y yo de inocente tenemos lo que yo de comunista. Y un pelo. Sin embargo, por la fe en Jesucristo, todo lo que Él vivió, lo viviste tú. Ese cumplimiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, lo vivió Jesucristo en plenitud. Tanto es que se dio por su pueblo en la cruz del Calvario. Siendo Cordero, siendo Santo y siendo Inmaculado, Él aceptó el papel que tenía que cumplir cada uno de los pecadores. Toda la obediencia que Dios te pide a ti y a mí en la ley mosaica, en el pacto adámico, en el pacto abrahámico, en el pacto noético, en el que quieras. Y en el pacto de gracia, Cristo Jesús lo cumplió por ti y lo cumplió por mí. Ese fue el papel de Jesucristo en el pacto eterno. Pero el Espíritu Santo no se quedó a un lado. ¿Vale? No se quedó a un lado. El Espíritu Santo también estaba en ese cónclave divino en favor del hombre, para bendecir al hombre. ¿Sabes por qué? Porque el Padre amó y el Padre apartó a un pueblo para su Hijo. El Hijo vivió una vida perfecta para que ese pueblo pueda ser declarado justo y pagó por nuestra deuda para que seamos declarados espiritualmente solventes. Pero todo eso de nada servía si no era aplicado a la persona. O sea, si Dios ha provisto una salvación, pero a mí no me la aplican, macho, pues entonces no me puedo salvar. Eso es lo que les está pasando a los que están fuera y no han creído en el nombre de Jesús. Dios ha provisto una salvación, pero a ellos no se les está aplicando. Por tanto, no se les está beneficiando. De manera que el papel del Espíritu Santo no es otro que aplicar la salvación de Dios, la obra de Jesucristo en tu vida y en la mía. No te creas que tú y yo nos convertimos. Es una manera de hablar que tenemos.
Como la otra de humanamente decir, voy a hacer un pacto con Dios. Pero las dos están equivocadas. Ni tú ni yo nos convertimos. Tú y yo fuimos convertidos. Y fuimos convertidos por el poder del Espíritu Santo que vino a nuestra vida. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De manera que un muerto, aunque tú le prediques, no escucha. Vete al cementerio de Gandía, cógete este sermón o prepárate uno y suéltalo allí con todos los micrófonos y los altavoces que tú quieras. A ver quién te escucha. A ver quién te escucha. Estás muerto. Por eso, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tuvo su ministerio en este pacto eterno. Que era regenerarnos, que era resucitarnos, que era levantarnos, que era llenarnos de su presencia, que era dotarnos de sus dones. Para que no solamente pudiéramos ser bendecidos, sino que además pudiéramos ser instrumentos de bendición. Cuando tú bendices en la iglesia ministrando y cuando tú bendices fuera testificando, no te creas que lo haces tú. Es Dios el que produce el querer hacerlo. Es la obra de Dios en tu vida, del Espíritu de Dios que te anhela celosamente. Pero es que el poder hacerlo es la obra del poder del Espíritu Santo de Dios que te dio. Y que es el que obra frutos para la gloria de Dios y para la bendición tuya. Y el Espíritu Santo en ese pacto eterno tenía además otra misión y otro papel. Y era crucial. ¿Sabes cuál es? Garantizar la victoria final. Garantizar que el pacto eterno sería cumplido hasta el final. En tu vida y en la mía. Por eso la Biblia dice que no os dejaré solo, sino que os mandaré otro consolador que estará con vosotros para siempre. Si en la vida cristiana el Espíritu de Dios no te acompañara día tras día, desde el principio hasta el fin, ni tú ni yo llegaríamos hasta el final. Eso es con seguridad, con certeza. Pero el Espíritu de Dios está puesto en tu vida y en la mía, hermanito, para llevar a cabo el propósito del Dios que te amó antes de la fundación del mundo. Y que hizo un pacto en sí mismo y consigo mismo para salvarte a ti y a mí. Y ese pacto tenía que conllevarlo todo. Desde la selección que hizo el Padre, hasta la provisión de salvación que hizo el Hijo, y la aplicación de esa salvación que hizo el Espíritu Santo. Y la preservación de toda esa obra hasta el final, para dar victoria. Es lo que el Espíritu Santo hace. Así pues, hermanitos, los hombres hacemos muchos pactos. Esos pactos duran lo que duran. Duran lo que duran. Pero Dios hizo un pacto eterno por ti y por mí. Ese pacto eterno tiene vigencia durante toda tu vida. Y vas a ver sus beneficios en ti durante toda tu vida. Por tanto, puedes afrontar con confianza y con gratitud toda tu vida, sabiendo que estás en buenas manos. Estás en las manos de Dios. Dale a Dios la gloria por todo lo que hizo por ti y por este pacto. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, tremenda palabra la de Dios. Un pacto. Un pacto es difícil de mantener, más cuando es un pacto divino, ¿verdad?